Hola, hola, hola a todos y todas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rincón favorito de Internet. Si son nuevos por estos lares, pues bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, pues qué bueno tenerlos de vuelta. Ya saben que para nosotros es un placer inmenso compartir con ustedes cada vídeo, cada historia, cada análisis y hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Porque vamos a hablar de una pareja que ha encendido las pantallas, que nos ha hecho suspirar, reír, y hasta derramar alguna que otra lágrima. Hablaremos de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, esos dos titanes turcos que nos conquistaron con su química explosiva en Erkencikus, la serie que nos hizo creer en el amor de verano, en las segundas oportunidades y en esos flechazos que son como un torbellino. Hoy vamos a explorar un poco más allá de la pantalla, vamos a indagar en ese "me enseñaste el amor" del que todos hemos oído hablar. Vamos a ver qué hay detrás de esos ojos que brillaban con tanta intensidad. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, nuestras teorías y nuestras reflexiones sobre el mundo del entretenimiento y las historias que nos hacen soñar. Hoy nos sumergiremos de lleno en la historia de estos dos carismáticos actores y lo que significaron sus personajes para nosotros y para ellos mismos. Prepárense porque vamos a repasar momentos icónicos, anécdotas jugosas y por supuesto, esas miradas que valen más que 1000 palabras, así que abróchense los cinturones y comencemos esta aventura juntos. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Probablemente todos los que estén viendo este vídeo los conozcan, pero nunca está de más refrescar la memoria. Can Yaman, ese galán turco que nos conquistó con su melena al viento y su sonrisa pícara, es mucho más que un rostro bonito. Es un actor con una presencia escénica arrolladora y una personalidad que traspasa la pantalla. Su personaje de Candibit en Erkencikus fue un antes y un después en su carrera, catapultándolo a la fama internacional y convirtiéndolo en el crush de millones. Y luego tenemos a Demet Özdemir, esa actriz con una belleza natural y una expresividad que enamora. Demet tiene la capacidad de hacerte reír a carcajadas y al minuto siguiente tenerte con el corazón en un puño. Su interpretación de Sanem fue simplemente magistral, una mujer fuerte, divertida, soñadora y con un corazón enorme. La combinación de estos dos talentos fue una verdadera bomba, una explosión de química que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero vamos a ir un poco más allá del simple hecho de que eran guapos y actuaban bien. Lo que hizo especial a Erkencikus fue la magia que lograron crear juntos. Había algo en la forma en que se miraban, en la forma en que interactuaban, que iba más allá de la simple actuación. Se percibía una conexión, una complicidad, una chispa que encendía la pantalla. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. Los que hemos visto la serie sabemos de lo que estamos hablando. Esas miradas cómplices, esas sonrisas tímidas, esos roces casuales que nos hacían contener el aliento. Era como si Can y Sanem se hubieran fusionado en un solo ser, como si la línea entre la ficción y la realidad se hubiera difuminado por completo. Y precisamente esa magia, esa conexión que era palpable, hizo que muchos se preguntaran, ¿habrá algo más entre estos dos? ¿Habrá surgido el amor en el set de grabación? Esa pregunta, la pregunta del millón, es la que nos trae hoy aquí. Porque admitámoslo, todos en algún momento hemos fantaseado con la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Y es que la química era tan intensa, tan creíble, que era difícil no dejarse llevar por esa fantasía. Los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. Revistas del corazón, redes sociales, foros de fans. Todos hablaban de la posible relación entre Can y Demet, alimentando nuestras esperanzas y nuestras ilusiones. Y claro, las entrevistas y las declaraciones de los actores tampoco ayudaban a calmar las aguas. A veces se mostraban muy cariñosos, otras veces más distantes, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Era como un juego del gato y el ratón, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada y analizada con lupa. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es innegable es el impacto que Erkencikus tuvo en la vida de ambos actores. La serie los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en estrellas internacionales con legiones de fans alrededor del planeta. Y ese éxito, esa exposición mediática, también tuvo sus consecuencias. Can y Demet pasaron a ser el centro de atención, no solo por su trabajo, sino también por su vida personal. Los paparazzis los seguían a todas partes,
cada movimiento era registrado y comentado en redes sociales, la privacidad se convirtió en un bien escaso. Y es que ser una estrella tiene sus pros y sus contras, y Khan y Demet lo vivieron en carne propia. Pero volvamos al tema central, a ese Me enseñaste el amor que da título a este vídeo. Más allá de la ficción, ¿qué aprendieron Khan y Demet de su experiencia en Erkenciskus? ¿Qué huella dejó en sus vidas esta serie que marcó un antes y un después en sus carreras? Es evidente que para ambos interpretar a Khan y Sanem fue un viaje emocional intenso, un proceso de crecimiento personal y profesional que los transformó de alguna manera. Khan, que antes era conocido por papeles más serios, descubrió su vena cómica y su capacidad para conectar con el público de una forma más cercana y emotiva. Y Demet, por su parte, demostró su versatilidad como actriz, conquistando nuestros corazones con su dulzura y su fuerza. Pero no solo se trató de crecimiento profesional. Muchos creen que a través de sus personajes, Khan y Demet exploraron temas como la confianza, la vulnerabilidad, la lucha por los sueños, la importancia de la familia y, por supuesto, el amor. Y quizás en ese proceso de meterse en la piel de Khan y Sanem, ellos mismos aprendieron algo sobre sus propias vidas, sobre sus propias emociones. Tal vez descubrieron una nueva forma de amar, una nueva forma de conectar con los demás, una nueva forma de ver el mundo. Porque el arte en todas sus formas, tiene esa capacidad de transformarnos, de hacernos reflexionar, de hacernos crecer como personas. Y es muy posible que Erkenciskus haya sido para Khan y Demet mucho más que un simple trabajo, haya sido una experiencia transformadora que los marcó de por vida. Y es que hay algo muy especial en el amor que se vive en el set de grabación. Es un amor diferente, un amor que surge en medio de la magia de la ficción, un amor que se construye a base de miradas, sonrisas, complicidad y mucha química. Es un amor que a veces se queda en la pantalla, pero otras veces trasciende la ficción y se convierte en realidad. Y aunque no sabemos con certeza qué pasó entre Khan y Demet detrás de cámaras, lo que sí sabemos es que la magia que crearon juntos fue real, que las emociones que nos transmitieron fueron genuinas, que ese Me enseñaste el amor, de alguna manera resonó en sus corazones y en los nuestros. Porque seamos honestos, todos hemos sentido esa conexión especial con nuestros personajes favoritos, todos hemos fantaseado con la idea de que el amor que vemos en la pantalla pueda ser real. Y en el caso de Khan y Demet, esa fantasía se alimentó de la química innegable, de las miradas que lo decían todo, de los rumores que nunca terminaron de confirmarse. Y es que, quizás, el verdadero amor no siempre se manifiesta de la forma que esperamos. Quizás no siempre termina con un felices para siempre de película. Quizás el verdadero amor es ese que te enseña algo, el que te transforma, el que te marca de por vida, aunque no sea para siempre. Y aunque Khan y Demet no hayan terminado juntos en la vida real, lo que sí es seguro es que su legado como pareja en la ficción vivirá para siempre en nuestros corazones. Siempre recordaremos a Khan y Sanem, esos personajes que nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en el poder de la pasión y en la magia de los pequeños detalles. Y siempre recordaremos la química que había entre Khan y Demet, esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada mirada, con cada sonrisa, con cada roce. Y es que a veces, la magia de la ficción es más real que la propia realidad. Pero más allá de la historia de amor, de la conexión que había entre ellos, lo importante aquí es resaltar el talento de ambos actores. Khan Yaman demostró ser un actor versátil y carismático, capaz de interpretar tanto personajes serios como personajes cómicos, siempre con una entrega y una pasión que enamora. Y Demet Özdemir nos conquistó con su belleza natural, su expresividad y su capacidad para hacernos reír y llorar con la misma facilidad. Son dos actores que han demostrado su talento en cada proyecto en el que han participado, y que han sabido ganarse el cariño y el respeto del público en todo el mundo. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a todos los fans que han apoyado a Khan y Demet a lo largo de sus carreras. Ustedes, los que han seguido sus series, los que han comentado cada publicación en redes sociales, los que han defendido su talento con uñas y dientes. Ustedes son los que han hecho posible que la magia de Khan y Demet siga viva en nuestros corazones. Ustedes son la prueba de que el amor por el arte, por las historias que nos hacen soñar, es un sentimiento universal que nos une a todos. Y por eso les damos las gracias de corazón, por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión y su amor por el cine y la televisión. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos con la idea de que nuestros personajes favoritos sean pareja en la vida real,
nos aferramos a esa fantasía como si fuera la única verdad. Y olvidamos que detrás de esos personajes hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propios sueños. Y aunque es natural sentir curiosidad por la vida personal de nuestros actores favoritos, es importante respetar su privacidad y recordar que ellos son dueños de sus propias decisiones. Y también es importante recordar que el arte en todas sus formas es una expresión de la creatividad humana, una forma de conectar con los demás a través de las emociones. Y aunque la magia de la ficción nos haga soñar, lo importante es valorar el talento de los actores, el trabajo que hay detrás de cada producción y el impacto que tienen las historias en nuestras vidas. Porque al final del día, lo que importa es lo que nos llevamos de cada experiencia, las lecciones que aprendemos, las emociones que sentimos y los recuerdos que guardamos en nuestro corazón. Y la experiencia de Erkénthicus nos ha dejado muchas lecciones, muchas emociones y muchos recuerdos que guardaremos para siempre. Y ahora sí, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos actores turcos que nos conquistaron con su química explosiva en Erkénthicus. Hemos explorado el impacto que tuvo esta serie en sus vidas, el crecimiento personal y profesional que experimentaron y el legado que dejaron como pareja en la ficción. Hemos hablado de la magia que había entre ellos, de la conexión que trascendía la pantalla y del famoso «Me enseñaste el amor» que resonó en nuestros corazones. Y hemos recordado que aunque a veces el amor de la ficción no se convierta en realidad, lo importante es valorar el talento de los actores, el trabajo que hay detrás de cada producción y el impacto que tienen las historias en nuestras vidas. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos llena de alegría saber que disfrutan de nuestro contenido. Esperamos que este análisis sobre Can y Mehmet, sobre ese «Me enseñaste el amor», haya sido de su agrado, que los haya hecho reflexionar, que los haya emocionado y sobre todo, que los haya entretenido. Si les ha gustado este vídeo, no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones sobre el tema. Queremos saber qué piensan ustedes de Can y Mehmet, qué significó para ustedes Erkénthicus, y qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos. Sus comentarios son la base de nuestro trabajo, y nos ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. No sin antes pedirles que nos regalen un like si les gustó este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos, en los que seguiremos explorando las historias que nos hacen soñar, los personajes que nos inspiran y las emociones que nos conectan. Recuerden que este es su espacio, un lugar donde podemos compartir nuestra pasión por el entretenimiento, donde podemos debatir, reflexionar y sobre todo, disfrutar juntos. Les enviamos un abrazo enorme, lleno de cariño y agradecimiento. Y hasta la próxima, que sigan soñando y disfrutando del maravilloso mundo del cine y la televisión.